Hola a todos inversores, bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Héctor, conocido en redes como Mr. Inversor, y hoy vengo con un vídeo bastante interesante, bastante especial, ya que voy a repasar la guía de los mercados, la famosa guía de los mercados de JP Morgan, en el que hace un repaso de los datos de mercado de 2024, da muchos datos interesantes, datos que pueden ser útiles para el futuro para ver en qué punto estamos en el mercado y que es muy útil, es una herramienta que utilizan muchos inversores profesionales para hacerse una idea de cómo está el mercado y cómo puede ir en el año siguiente. Para encontrarla simplemente tienes que teclear en Google Guide to the Markets, JP Morgan, incluso con Guide to the Markets ya te lleva, picas, estás en la página de JP Morgan y aquí tienes acceso a la guía de los mercados de JP Morgan, ¿vale? Vamos a empezar ya al lío para ir un poquito ligeros. Vemos aquí el equipo de estrategia de JP Morgan, esto no nos interesa, aquí un resumen de lo que vamos a ver y aquí ya empezamos con lo interesante, con los primeros gráficos de mercado. Aquí vemos el PER actual e histórico en el que está el mercado para poder hacernos una idea de si el mercado está caro o barato, por lo menos en cuanto al histórico. Aquí vemos que el PER actual es de 21,5 veces. El nivel del índice, en este caso SP500, es de 5.882 puntos. El retorno del dividendo del SP500 es de 1,3%, mientras que el retorno ahora mismo a 10 años de los bonos del Tesoro estadounidenses es del 4,6%. En este punto ya lo que podemos ver es que es bastante interesante el bono a 10 años del Tesoro, ya que renta un 4,6%, mientras que los dividendos apenas rentan de media. Siempre hay oportunidades, por supuesto, y eso lo sabemos nosotros y vosotros que me seguís. Siempre hay oportunidades, ¿vale? Que dan más dividendos, pero de media un 1,3. Vale, sabiendo que el PER medio a día del 31 de diciembre de 2024 es de 21,5 veces, vamos a ver que en la burbuja del 2000, el PER medio forward, estamos hablando del PER forward a 12 meses, es decir, teniendo en cuenta el crecimiento futuro, era de 25,2 veces. Esto quiere decir que en el 2000 era incluso o había incluso un mercado más caro que el que hay actualmente, 25 veces frente a 21 veces actuales, pero en 2007, antes de la crisis financiera, era apenas de 15 veces y en 2020, durante el COVID, era de 19,2 veces. Aquí podemos intuir que el mercado está un poquito más caro de lo normal, pero un poquito más barato que la crisis, digamos, la burbuja tecnológica del 2000 y al mismo nivel de la caída del 2022 y un nivel mayor a la crisis pandémica del COVID. Aquí vemos que nos marca los puntos de caída y de subida del mercado. Vemos que a la larga el mercado siempre sube, pero vemos que también hay importantes drawdown y esto es la importancia de invertir a largo plazo. Aquí vemos que desde el 2001, 2002 hasta el 2000, digamos, 10, 11, 12, pues prácticamente fue perdido si invertiste en el máximo del 2000, ¿vale? Después hay que ver cada uno, a lo mejor inversores vendieron aquí, sacaron ganancias, compraron aquí, después vendieron aquí, después compraron aquí y salieron ganando. No quiere decir que todos se quedaron planos en esta década, pero sí como índice, como media, sí que fue una década plana, ¿vale? A partir de ahí, con los estímulos financieros que todos conocemos, los gobiernos gastando, gastando, gastando y endeudándose cada vez más, pues tenemos una subida prácticamente vertical, aunque hay pequeños drawdown, aquí se ve pequeñito porque es un gráfico a largo plazo, pero hay importantes caídas. Aquí vemos la caída de la pandemia, una caída bastante importante. Aquí el PER cayó a 13 veces, era una época ideal para invertir. Yo aquí no metí toda la carne en el asador porque estaba en pleno cambio laboral, acababa de dejar mi trabajo en el 2019,
en el 2020 estaba empezando uno nuevo y no, digamos, no fue la situación ideal para meter toda la carne en el asador, pero los que metieron mucho dinero aquí han sacado una rentabilidad estratosférica, ¿vale? En el 22 también hubo una buena oportunidad para ampliar posiciones y ahora vemos que estamos en plena subida libre. El PER en la caída del 2022 era de 15 veces, antes de caer era de 21 veces, el mismo PER que tenemos ahora, ¿vale? Vamos a ver qué más gráficos tiene la guía de mercado de JP Morgan. Aquí vemos el PER Forward actual, como hemos visto, de 21 veces. La media de 30 años es de 16,8 veces, casi 17, por lo que podríamos intuir que el mercado está caro respecto a la media de 30 años. El PER Shiller, para el que no lo sepa, el PER Shiller es teniendo en cuenta el PER con los beneficios de los últimos 10 años para ajustarlo a largo plazo. El último es de 37 veces, mientras que la media a 30 años es de 28 veces, por lo que podemos intuir aquí también que el mercado está bastante caro, siempre teniendo en cuenta la media, ¿vale? El dividendo de 30 años es casi de 2%, ahora estamos en 1,3, no parece un buen momento de media para invertir en dividendos. El price to book, precio contable, la media 30 años es 3,19 y estamos a 4,4. También diríamos que está un poquito caro. El precio al cash flow, a la caja, la media de 30 años es de 11 veces y estamos ahora en más de 16 veces. Y todo esto indicaría que en base a la media estamos en valoraciones, digamos, ya un poquito altas, ¿vale? También es verdad que aquí vemos las valoraciones de 2020, como vimos antes, y todavía no hemos llegado a ese punto. Hemos llegado al punto del 2022, donde sufrimos una corrección, pero como el mercado a la larga siempre sube, no sabemos si va a haber una corrección ahora aquí, igual que en 2022, o el mercado seguirá subiendo y aquí habrá una corrección para después volver a subir o una gran crisis, etcétera. El futuro no lo conoce nadie, pero para esto sirve el pasado, los datos, para investigar e intentar hacer las estimaciones más precisas posibles. Nos vamos al siguiente gráfico. Aquí vemos que JP Morgan nos da unos datos de que, yo te traduzco este gráfico, con el PER actual de 21 veces no se espera un rendimiento muy alto en los próximos años. Aquí ponemos en base al PER Forward y el retorno a 5 años anualizado, con un PER de 21 suele ser de apenas un 2, 3, 4, 5%, ¿vale? No suele ser muy alto, incluso hay algunas probabilidades de que pudiera ser negativo. Este es un dato que nos da JP Morgan y que nos invita a ser precavidos. Aquí vemos el crecimiento de los GPS, los beneficios por acción, del SP Proforma. Proforma no es otra cosa que normalizar los GPS. Por ejemplo, si la empresa hace una adquisición, etcétera, pues normalizar el año entero como si hubieras hecho la adquisición a principio de año. A lo mejor la empresa la hizo a mitad de año y suponiendo que la empresa hubiera estado de principio de año integrada, te daría este Proforma, ¿vale? Es una normalización. Y aquí vemos que el crecimiento en 2024 fue de 1,4% apenas de los ingresos y en 2023 de un 4,2%, ¿vale? Parece que los ingresos en 2024 del beneficio por acción no está creciendo demasiado, ¿vale? Aquí vemos los márgenes de ingresos, los ingresos trimestrales partido ventas. Vemos que estamos en un punto alto de un 12,8%, pero todavía lejos del 14% máximo. Aquí vemos el rendimiento por sectores en el EPS Proforma. Aquí vemos que en el último año 2024 el EPS de las TEC, las tecnológicas, en el cuarto trimestre fue de un 15%. Y esto es lo que se estima para el 2025 con un 17, un 20, un 30 y un 20, ¿vale? Esto es lo que estima JP Morgan, que va a crecer el EPS de las tech. La financial crecerá un poquito menos, las financieras. El healthcare
sí se estima que crecerá bastante bien también, un 4,2, un 13. Voy a poner esto más grande para poder verlo. Aquí lo vemos un poquito mejor. Y vemos que en energía hemos tenido incluso EPS negativo en el Q3 y Q4 2024. Mal momento para la energía, por lo que estamos viendo. Industrial lo mismo. Y real estate cayó en el Q1, Q2, Q3. Ahora parece que se ha recuperado en el Q4 un poquito, un 2%, ¿vale? Hay que tener cuidado porque el real estate, perdón, era materiales. Materiales vemos que ha caído en los últimos trimestres, incluso desde el 2022, desde el Q3 del 2022, el sector de materiales está cayendo en EPS. Este es un punto importante. Ahora parece que se recupera en el Q4. Estos datos son interesantes para investigar sectores. A lo mejor están deprimidos y van a sufrir una mejora en próximos meses. Puede ser interesante para invertir. O lo contrario, o ver qué sectores están muy mal, que a lo mejor no conviene invertir ahora y hay que esperar un poquito, ¿vale? El real estate, como iba diciendo, en el Q1 aumentó un 6%, plano en el Q2 un 2 y un 2%, ¿vale? Apenas está creciendo el real estate, castigado por la subida de tipos, pero tampoco está tan negativo como por ejemplo los materiales o como por ejemplo la energía, ¿vale? Así que yo diría que el real estate, que mucha gente es bastante negativa con este sector, está aguantando de momento bastante bien el tipo. Y JP Morgan le da un crecimiento de 1%, 3%, 6% y 7% en 2025. Es decir, que según JP Morgan, los beneficios por acción de real estate se irán recuperando poquito a poquito en 2025, ¿vale? Es un sector que a mí me gusta mucho para invertir en dividendos. De hecho, últimamente he ampliado bastante en Realty Income para aumentar mis dividendos mensuales y es un sector a tener en cuenta, ¿vale? Es cierto que si no se bajan los tipos, si la Fed sigue con tipos altos, pueden seguir sufriendo, incluso sufrir más en el futuro si se va alargando, ¿vale? Según JP Morgan, en 2025 se espera un crecimiento del EPS del SP500 de 11%, 11%, 15 y 17%, ¿vale? Un buen crecimiento para los EPS esperados por JP Morgan. En 2023 vemos que en el Q4 fue un 11%. Aquí vemos el retorno para los inversores en los últimos 12 meses, teniendo en cuenta dividendos y recompras. Y la energía ha dado un 3,2% en dividendos, un 3,5% en recompras. Los servicios de comunicación apenas ha dado dividendos, pero han hecho un 3,2% en recompras. La financiera un 1,4% en dividendos, 2,1% en recompras. El consumo estable, 2,1% dividendos, 1,1% recompras. Materiales 1,8% y 1,3%. Industriales, el SP500, la media es 1,2% en dividendos y 1,6% en recompras. Healthcare Utilities vemos que ha dado incluso rendimiento, es decir, rendimiento negativo en recompras, es decir, que incluso han emitido acciones, pero han recomprado, han dado un rendimiento de 2,7% en dividendos. Las tech, un 0,6% en dividendos, 1,4% en recompras, consumo discrecional. Y real estate tiene recompras negativas, ¿por qué? Porque real estate se suele financiar emitiendo acciones, ¿vale? Por eso tiene esto negativo, porque no solo no ha recomprado de media, sino que ha emitido acciones, pero de media da un 3% de dividendos y es el que mata de dividendos después de la energía, ¿vale? Vamos a seguir con el siguiente gráfico porque son 71 páginas y para ir más rapidito y ver los más importantes, aquí vemos la estrategia Value respecto a la estrategia Growth. Aquí te explica que cuando el gráfico está en el punto de arriba, en el punto superior, significa que las growth están baratas y las value caras, pero en este caso es lo contrario, ¿vale? Significa que las value están baratas y las growth caras, ¿vale? Aquí vemos que en 2008, en la recesión,
era lo contrario, estaba las value bastante caras y las growth muy baratas, pero en este punto podemos decir que las value están bastante más baratas que las growth, ¿vale? Igual es un buen momento para invertir en value o igual no, porque si las empresas growth siguen creciendo, estamos en una época en la que hay muchas empresas tecnológicas, se dice que estamos en plena revolución de la inteligencia artificial, igual esto sigue adelante y se sigue aumentando la distancia entre las growth y las value, ¿vale? Ahí está el análisis de cada inversor. Aquí vemos en base a los diferentes ratios de intereses, a qué nivel están los intereses, el rendimiento de las growth y las value. Cuando los intereses están entre 0 y 2%, las growth te suelen dar un 15% y las value un 11%. Cuando están entre 2 y 3, entre 2 y 3 te da un 18% y un 10% la value, 18% growth y 10% la value. Cuando está entre un 3 y un 4, la growth te da un 7 y la value un 6. Cuando está entre 4 y un 5, un 10 y un 10. Y cuando está más de 5, la growth un 15 y la value un 16. ¿Vale? Estamos hablando de los ratios de intereses de los bonos a 10 años de Estados Unidos. ¿Vale? Y aquí vemos que es el porcentaje de tiempo manteniendo las acciones. Aquí lo que dice es que mientras más bajos sean los bonos de Estados Unidos eh, y más tiempo tengas las acciones en cartera, pues más rendimiento te dan las acciones en general y sobre todo las growth y las value. Y mientras más tiempo tengas en cartera las acciones, independientemente de la rentabilidad de los bonos, la value va aumentando su rentabilidad, ¿vale? Es decir, que la growth, digamos, a un corto medio plazo suelen dar más rendimiento y las value a un más largo plazo. Aquí vemos el porcentaje de la caja que tienen las corporaciones, las empresas, sobre sus activos corrientes por sector. Aquí vemos que las utilities son las que menos tienen, que es un 12%, y las tech, las real estate y los servicios de comunicaciones son los que más caja tienen respecto a sus activos corrientes, que son entre un 46 y un 47%. Son empresas con bastante caja y que suelen manejar bastante caja en sus operaciones, ¿vale? Vamos a seguir. Aquí vemos el PER de las top 10 posiciones del SP500 respecto al resto de empresas. El PER actual, muy interesante aquí este punto, de las top 10 posiciones de SP500 es de casi 30 veces, ¿vale? Aquí se puede considerar que estamos en un entorno bastante alto. Aquí está lo de siempre, algunos opinan que están muy caras y otros que estamos en plena revolución de la IA y que tienen un sentido porque están aumentando ingresos y beneficios, ¿vale? Ahí de nuevo queda a tu criterio y a tu análisis. El resto de empresas tienen un PER actual de 18 veces, estaría ya más cerca de la media, mientras que el SP500 general tiene 21, pero dentro de este 21 el top 10 está en 30 veces y es el que sube bastante la media, ¿vale? También hay que tener en cuenta que la media del resto de acciones es de 15 veces, es decir, que incluso el resto de acciones estaría un poquito cara, ¿vale? A veces dicen que el resto de acciones no están tan caras, pero respecto a su media sí que podría estar un poquito cara, ¿vale? Esta media es desde 1996 hasta 2024. Así que podríamos indicar en base a estos ratios, estos múltiplos, que están un poquito caras al menos respecto a la media. El peso de las empresas más grandes o el top 10 del SP500 cada vez es más alto, es el más alto en toda la historia, al menos de este gráfico de 2026, con un 38,7%. Esto indica que el top 10 de empresas del SP500 tiene muchísimo peso y que marcan mucho del rendimiento de este índice. De hecho, muchas de las personas que no tienen ninguna de estas 10 empresas en cartera no han superado al índice porque al tener tanto peso, pues son las que van marcando el rendimiento. Yo tengo algunas, tengo a Google,
tengo a Tesla y no recuerdo si alguna más, pero bueno, el que no tenga ninguna, pues en el último 1 o 2 años se habrá visto perjudicado. Aquí vemos lo mismo, pero con las 7 magníficas. El rendimiento del SP500 en 2021 fue del 27%, 2022 cayó a un 19%, 2023 a un 24% y 2024 a un 23%. Mientras que las 7 magníficas subió un 40% en 2021, cayó un 40% en 2022. Esto es interesante de ver porque vemos que cuando hay una caída, las tecnológicas, en este caso, las que más tiran del índice, las 7 magníficas, son las que más caen, ¿vale? Por eso si el mercado cae hay que tener cuidado si tienes mucha exposición a las tecnológicas, porque puede que tu cartera caiga incluso mucho más que el mercado. Por eso hay que tener una cartera diversificada, de calidad, no buscar solo el crecimiento, sino controlar el riesgo, tener algo de dividendos, algo de empresas estables. Por ejemplo, hablábamos de dividendos, yo tengo Realty Income, tengo Mid America Apartment, tengo Diageo, tengo algo de Starbucks, ¿vale? Hay que tener una empresa, una cartera diversificada porque en caso de caída, que nunca es descartable, pues si solo tienes tecnológicas y growth, te puede llevar un buen batacazo, por lo menos a corto plazo. Aquí vemos que las 7 magníficas creció nada más y nada menos que un 76% en el 23 y un 48% en el 24. Mientras que la media del SP500, quitando las magníficas, sería una subida del 17%, una caída del 8% en el 22, una subida del 8% en el 23 y una subida del 10% en el 24. Es decir, que las 7 magníficas son las que más suben cuando sube el mercado y las que más bajan cuando baja el mercado. Aquí vemos de nuevo el crecimiento de las ganancias y del EPS, ¿vale? Tanto del SP500 y de las 7 magníficas. Vemos que las estimaciones para el Q1 de 2025 es una subida del 19% frente al 9% del SP500, ¿vale? Se estima que las 7 magníficas sigan tirando del carro. Aquí vemos la composición de los sectores en base a si son largas, medianas o pequeñas empresas. Por ejemplo, el sector de tecnológicas tiene un 32% de empresas grandes, un 14% de empresas medianas y un 14% de small caps. Y aquí vemos el porcentaje de empresas que no son rentables, que no tienen beneficios, que tienen pérdidas contables, ¿vale? En la burbuja tech había un 41% de small cap no rentables, un 32% de mid cap y un 28% de large cap. Sin embargo, a día de hoy tenemos un 43% de small cap, un 16% de mid cap y apenas un 7% de large cap. Este es uno de los puntos, muy interesante ver esto, porque es uno de los puntos en los que se apoya los que defienden que no estamos en una burbuja y los que defienden que o esperan que el mercado siga siendo alcista en 2025, porque no hay tantas empresas que no son rentables como en la burbuja del 2000 o en la crisis financiera de 2008 o incluso en la pandemia. Vemos que en la burbuja tecnológica y en la crisis financiera había un 28 y un 29% de grandes compañías no rentables, mientras que actualmente solo hay un 7% de compañías no rentables. Así que a mí este punto, la verdad, que me convence en el sentido de que es una buena prueba de que quizás en el 2000 y 2008 había una burbuja mayor a la que pudiera haber ahora. Ahora, si hablamos de small cap es diferente porque las small cap no rentables sí que están en la media de las burbujas, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos deducir de aquí? Que a lo mejor las small cap son las que ahora mismo están en peor disposición, ¿vale? Hay muchos inversores que creen que el 25, el 26, el 27 puede ser los años de las small cap. Yo no lo tengo todas conmigo, yo diversifico. De hecho, hice un vídeo recientemente sobre que estoy creando mi propio ETF de small y mid caps. ¿Vale? Entonces yo estoy abierto a todas las posibilidades porque yo intento no adivinar qué va a pasar, ¿vale? Yo solo intento diversificar, comprar buenas empresas y tener una estrategia. Pero tampoco soy
o estoy tan seguro de que sea el momento de las small cap, viendo este dato de que el 43% de ellas no son rentables, ¿vale? Por eso yo estoy creando mi propio ETF, no invierto en ETF de small cap, pero lo creo, analizando empresas e invirtiendo en empresas que creo que tienen un interesante crecimiento. Muy interesante este gráfico. Vamos a ir un poquito más rápido porque todavía vamos por la diapositiva 14. Ahora apretaré el ritmo. Aquí vemos que el retorno anualizado de las compañías grandes value es de un 8,5% a 10 años y de las growth un 16%, casi un 17%, ¿vale? Blend es como una mezcla de las dos, ¿vale? Es decir, la media de las growth y value o una mezcla. Las mid cap un 8% y las growth un 11%. Las small cap value 7% y las growth 8%. Aquí vemos que en los últimos 10 años las growth han crecido bastante más que las mid, que las value, ¿vale? Tanto en large, en grandes, en medianas como en pequeñas, ¿vale? Llevamos una época, sobre todo el del 2008, con los estímulos monetarios y la inflación, etcétera, que las growth están teniendo un buen momento, ¿vale? Por eso yo siempre digo que aunque seas inversor en dividendos, como yo también lo soy, no descartes las empresas growth porque llevamos muchos años de crecimiento de la growth por encima del value y de las empresas dividenderas y no sabemos si esto se va a mantener en el futuro con los estímulos monetarios, ¿vale? También digo que los que invierten en growth dejen una pequeña parte como mínimo de cartera para dividendos, estabilidad, porque nunca se sabe cuándo va a tornarse este sentimiento o esta dirección, ¿vale? Y del year to date, en este caso el 2024, un 33% la growth y un 14% la value, ¿vale? En cuanto a large, en cuanto a mid, 22,13 y en cuanto a small, 15,8, ¿vale? Aquí las growth ganan de nuevo. Vamos a seguir un poquito más rapidito para, para ver todas las diapositivas por encima. Aquí vemos el retorno del SP500, ¿vale? Durante los años. Vemos que sube, baja, aquí cae un 10, sube, sube, sube un 1, sube, 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 aquí baja un 7, aquí sube, aquí baja un 2, aquí sube, aquí vemos que baja en el 2000 un 10%, 2001 un 13% y 2002 un 23%, ¿vale? Después vemos que recupera, pero por esto es tan interesante y tan difícil la inversión en bolsa, porque a ti te coge un año que te cae un 10%, un año que te cae un 13% y al siguiente año te cae un 23% y si no tienes estos conceptos asimilados de que la bolsa a largo plazo es cuando da rentabilidad, pero a corto y medio plazo, hablando de pocos años, te puede dar incluso bastantes pérdidas, si tienes esto asimilado vas a ganar dinero a largo plazo, ¿vale? Es lo más probable. Pero si no tienes esto asimilado vas a perder mucho dinero porque vas a vender en el peor momento y ya materializas las pérdidas que en ese momento son teóricas porque es simplemente el valor de tus acciones, de tus activos. Pero si no vendes, no materializas estas pérdidas y si vendes, ya ahí perdiste el dinero y no tienes nada que hacer para recuperarlo, ¿vale? Por eso es importante este gráfico también. Después vemos que en el 2004, creo que es aquí, te sube un 26%, después te cae en el 2008 un 49%, ¿vale? 2008, 2009, un 49%, a ver, o un 38%, un 38%, ¿vale? Es una caída muy fuerte, ¿vale? Por eso se dice que esta es la década perdida, porque si te coges aquí el 2000, 2001, 2002 y el 2008, en total no has ganado apenas dinero, ¿vale? Pero a partir de ahí lo mismo, te sube un 23, te sube un 30, aquí te cae un 1, en el 16 creo que es, aquí te sube un 10, un 19, aquí te cae un 6, aquí te sube un 29, aquí en la pandemia te cae un 19%, a ver, no, la pandemia no, perdón, en el año 22. En la pandemia se recuperó antes de terminar el año. Te cae un 19% en el 22 y ahora te sube un 24 y un 23, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que puede haber años malos. No descartes que sea el 2025, no descartes que sea el 2026. No sabemos cuándo, pero es posible que haya un año malo. Aquí vemos, aquí te cae un 10, aquí otro 10, aquí un 13, aquí un 23. En total aquí te cae un 23
a ver, 23 y 20, 43, 46, un 46% en total. Aquí te cae un 38, aquí te cae un 19, ¿vale? Si no tienes la mentalidad adecuada, la psicología entrenada y los conocimientos adecuados, aquí te comen el capital porque vendes nervioso, piensas que vas a perder todo tu dinero y ahí ya la cagaste porque ya no hay manera de recuperarlo, ¿vale? Y te quedas con menos dinero, ¿vale? Pero aquí el que te aguanta aquí, te aguanta aquí, te aguanta aquí, pues aquí viene su recompensa. Después si sigue aguantando aquí, tiene un golpe duro de nuevo, pero si sigue aguantando, y no solo aguantando, sino ampliando en estos momentos, porque el que amplía aquí, aunque a lo mejor cae desde aquí, pues si te amplía aquí, te aumenta la rentabilidad y a lo mejor cuando llegues aquí ya estás ganando dinero, ¿vale? Por tus ampliaciones. Aquí lo mismo, si sigues ampliando y después te cae un 38, pero aquí tienes algo de caja, como yo siempre recomiendo, tener algo de caja para aprovechar estos momentos. Porque una de las cosas que te puede, peores cosas que te puede pasar en bolsa es que te llegue una caída como esta y no puedas aprovecharlo porque no tengas caja o tengas poca caja, pues va a reducir tu rentabilidad y vas a perder uno de los mejores momentos posibles para invertir. Por eso yo siempre recomiendo seguir invirtiendo como hago yo. Yo con el ahorro voy invirtiendo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, siempre un poquito. Y si te cae el mercado como este año, como este, pues ahí le meto mucho más, ¿vale? Y ahí me quedo con mucha menos caja y puedo aumentar mi rentabilidad futura, ¿vale? Y después si aquí amplías con fuerza, a lo mejor cuando llegues aquí ya estás tan positivo, ¿vale? Y el año está en negativo. Y a lo mejor cuando llegas aquí a este 30%, ya has multiplicado tu inversión por 2, ¿vale? Por eso es tan importante la psicología, ¿vale? Este gráfico es muy importante para ver eso. Esto nada, esto es del PIB de Estados Unidos. Vamos a ir, aquí vemos los total de activos de los consumidores americanos. El 28% de media es, o la media es que tengan un 28% de sus activos en hogar, en inmobiliario, otros un 5%, depósitos un 8%, planes de pensiones un 17% y otros activos financieros como pudiera ser la bolsa un 43%, ¿vale? Y aquí vemos que del total de deudas el 66% es de hipotecas. Después tenemos un 7% préstamos personales, revolving, etcétera, ¿vale? Y aquí vemos el ratio de deudas, digamos, impagadas que está subiendo desde el 2022, creo que es, ¿vale? Todavía no estamos a niveles preocupantes como el año 2008 o el año 1980, 90, pero sí que está subiendo un poquito respecto a los años anteriores, lo que podría ser interesante monitorizar. Y aquí lo mismo, el porcentaje de impago a 30 días está subiendo de las hipotecas, está bajando, vemos aquí la línea naranja, de los préstamos de estudiantes. Voy a poner un poquito más grande para que lo podamos ver mejor. A ver ahora. Así yo creo que está mejor. A ver si se mantiene aquí. A ver si se mantiene aquí. No, vale, no se mantiene aquí. Vale. A ver si puedo hacerlo un poquito más grande para que lo veáis más claro. Mira, a lo mejor así se ve más claro. Aquí vemos que la línea naranja es el préstamo de estudiantes, como ha caído en los últimos años, pero está aumentando el impago de hipotecas a un 3,6% y los préstamos personales también están aumentando, al igual que las tarjetas de crédito, ¿vale? No están a niveles del 2008, 2009, 2010, pero sí que hay que monitorizar porque están aumentando los impagos y podría ser una indicación de que los consumidores están pasando por algunos problemas. Vale, seguimos. Este es el ratio de ahorro personal. Vemos que ha caído en picado los últimos años. Aquí vemos que en el 2020 21 aumentó exponencialmente porque estábamos en los encierros y demás y la gente no gastaba tanto, pudieron ahorrar, pero ahora ha caído de nuevo, ¿vale? Esto también es un poquito peligroso porque la gente se está quedando sin ahorro, ¿vale? Y eso puede afectar al consumo, que la economía crezca menos, que las empresas crezcan menos, etcétera.
Aquí vemos la confianza, el sentimiento de mercado de los consumidores en el stock market. Aquí vemos que en la burbuja del 2000 era enorme. Aquí te cae. Están mínimos en 2008 la confianza de los consumidores en el mercado. Aquí en el 2022 te cayó también a mínimos de 1980, incluso mínimos históricos. Y ahora se está recuperando y la confianza en el mercado es alta, ¿vale? No parece que sea una confianza desorbitada, que no hay euforia. Este es uno de los motivos por los que cuando comparto el índice de miedo y codicia, el Fear and Greed Index, a veces aparece miedo y a veces algunos de ustedes me dicen en privado, oye, Héctor, ¿por qué el índice de Fear and Greed está en miedo y los mercados están casi en máximos históricos? Vale, porque no es lo mismo las valoraciones que el sentimiento de mercado, ¿vale? Es decir, la gente está invirtiendo porque no quiere perderse la subida de mercado, la gente está viendo que el mercado sube y que todos están ganando dinero, entonces siguen invirtiendo, pero el sentimiento de mercado no es ni mucho menos de euforia, ¿vale? Está mejor que el 2022, pero imagínate aquí en 2000 el nivel al que estábamos, o el 2007 al que estábamos. Yo, viendo este gráfico, también es otro punto por el que no creo que haya burbuja, porque el sentimiento de mercado de los consumidores, mejor dicho, y la confianza en el mercado no está a niveles de burbuja. Si a lo mejor superara esta línea, ya podríamos plantearnos estar en una zona peligrosa. Esto habría que monitorizarlo, ¿vale? O más simplemente este índice de Fear and Greed, que suele tener en cuenta este sentimiento. Y por eso algunos inversores, incluso profesionales, tienen en cuenta esto y cuando estamos en greed o extreme greed, se lo toman con más calma y acumulan efectivo. Pero cuando estamos en fear y extreme fear, también hay que tomarlo con cautela porque si hay miedo, quiere decir que hay dudas sobre el mercado, pero también podría indicar que el mercado no está en una burbuja y que podríamos o podría aguantar un poquito más de tiempo en estos niveles sin tener una gran caída, ¿vale? Pero en cualquier caso hay que ser precavido y saber estos datos. Aquí vemos el CAPEX de los mayores escaladores, dice aquí, de inteligencia artificial. Como vemos que en 2024 el CAPEX de estas empresas ha aumentado exponencialmente, ¿vale? Este es uno de los motivos por los que el mercado está siendo tan alcista, sobre todo por las tecnológicas que están invirtiendo mucho en seguir investigando. Aquí no te diferencia CAPEX de inversión de CAPEX de mantenimiento, pero bueno, teniendo en cuenta el CAPEX total, vemos que está aumentando muchísimo y JP Morgan espera que siga aumentando en el 25 y en el 26 bastante, ¿vale? Esto es uno de los motivos por los que las empresas podrían seguir aumentando sus ingresos, pues están invirtiendo mucho en tecnología, la IA, etcétera. Y bueno, también puede ser un susto si no cumplen las expectativas con tanto gasto de CAPEX, que si los ingresos caen o los beneficios, que haya un buen susto, ¿vale? Hay que tener en cuenta todas las posibilidades, no hay que intentar adivinar. Siempre digo lo mismo, no hay que intentar adivinar lo que va a pasar, simplemente diversificar, controlar el riesgo, gestionar la cartera y tener en cuenta que puede pasar cualquier posibilidad porque ninguno de nosotros controlamos lo que va a pasar en corto plazo, ni en 2025, ni en los próximos años, ¿vale? Por eso es muy importante tener en cuenta todas las posibilidades, diversificar y controlar el riesgo y la cartera. Aquí vemos la producción de la industria de la tecnologías de alto crecimiento, ¿vale? Vemos aquí que en equipo de comunicación tenemos el mayor gasto y el mayor aumento, semiconductores, el segundo mayor gasto, y equipamiento para ordenadores, para computadoras, está subiendo ligeramente, pero no tanto como equipamiento de comunicación y semiconductores, ¿vale? Vale. Aquí vemos el presupuesto para 2025 federal de Estados Unidos. Aquí te habla en trillions americanos, ¿vale? Esta tablita. Y aquí te dice que en defensa gasta 954 o 964, vamos a ver. Ahora,
964 billions, ¿vale? Un 14% del presupuesto. En otros mandatorios, otras funciones, 833 billions. En Medicaid y Medicare, que son los sistemas de salud públicos de Estados Unidos, 600 billions y 1.145 billions. Esto es un trillón, si no me equivoco, si me está explicando bien aquí JP Morgan. Un trillón en Medicare. Aquí vemos la seguridad social, 1,5 trillón. Y aquí está lo interesante y lo peligroso de este gráfico. Solo en intereses netos de la deuda, es decir, no contar la deuda, sino los intereses de la deuda, ya Estados Unidos debe 1 trillón y va a ser el 15% del presupuesto de 2025, ¿vale? Es una barbaridad. Es mayor al gasto en defensa de Estados Unidos, es mayor a otras funciones, es mayor a Medicaid, es casi lo mismo que Medicare y es algo menos que la seguridad social, ¿vale? El gasto mayor es la seguridad social y el segundo, tercero es los intereses de la deuda, ¿vale? Un 15%, es una barbaridad. Y por eso muchos son también negativos, porque creen que en algún momento esto va a explotar por algún lado. Yo confío en que Trump ahora, con la reducción del gasto, intente reducir esta deuda, aunque él también no es tonto y tampoco se va a pegar tiros en su propio pie y ahora va a contraer la economía por no seguir endeudándose cuando todos lo hacen. Pero bueno, yo confío en que esto no vaya mucho más si Trump controla el gasto de gobierno, si controla el déficit y si mejora este punto de la economía estadounidense, ¿vale? Aquí vemos que tiene un déficit de 1,9 trillion, ¿vale? 1938 billions. Billions son miles de millones, ¿vale? No confundir con billones. Billion en inglés, miles de millones. Que hay algunos por ahí, algún influencer que siempre habla en billones, refiriéndose a billions, cuando billions no tiene nada que ver con billones como lo entendemos en España, ¿vale? Billion son miles de millones. Billones en español son billones, ¿vale? Que es a partir de 999.999 millones. Y trillion son americanos, son billones en España, ¿vale? En Europa, ¿vale? Y nada, vamos a seguir. Aquí vemos el déficit, cómo aumenta desde el 1973 hasta 2034. Bueno, una barbaridad. Vamos a seguir. Aquí vemos la inflación. A ver, la inflación no. Aquí me he nombrado la inflación. No, aquí no me he nombrado la inflación. Aquí, desempleo y salario. La línea azul son los salarios, la línea gris es el desempleo. Vemos cómo en la crisis del año 2000 creció un poquito hasta el 2004, estuvo creciendo hasta el 6%, después cayó, después aumentó en 2008 una barbaridad hasta el 2010, 2011, 2012, después se empezó a recuperar, aquí estuvo hasta el 10% en 2009. Imaginaos que este fue el peor año de Estados Unidos prácticamente de la historia, con alguno más como este. Y en España llevamos en un 16-17% de paro, desde que estaba Zapatero prácticamente, desde hace 20 años. Y ya se ha normalizado en España, ¿vale? Ya se ha normalizado el paro en España de un 16-17%, el paro juvenil está en un 19-20%, una barbaridad. Uno de cada 5 jóvenes que buscan trabajo no encuentran empleo. Ya en Estados Unidos estuvo en una crisis estratosférica y solo tenían el 10%, y España tiene un 16-17%. ¿Vale? Lo dejo ahí como dato negativo para España. Bueno, vemos que en 2020 creció al 14,8%, normal porque cerraron muchas empresas, nos metieron en casa, no dejaron trabajar y aumentó al 15%. Después cayó por debajo del 2% cuando hubo un boom de contratación. Después aumentó en el 22%, que por eso cayó la bolsa, a un 6-7%, y ahora estamos en un 4%, ¿vale? O en un 3,9%, ¿vale? Este es un buen dato. En general, los economistas consideran que por debajo del 5% se puede considerar pleno empleo, porque por debajo del 5% los que no trabajan suelen ser personas que por lo que sea tienen problemas a lo mejor psicológicos o no quieren trabajar porque tienen otros ingresos por ahí o economía sumergida, etcétera, ¿vale? Entonces el desempleo va bastante bien. Mientras que la subida de salarios aquí creció
hasta un 7% en marzo de 2022 y ahora está cayendo a un 4%, ¿vale? Bueno, aquí antes lo dije mal, el 7% era del aumento de salario, el paro no, el paro desde el 20 cayó del 14,8 a menos del 4% y aquí aunque han subido un poquito ahora al 4,2% pone aquí, pues está a niveles buenos, ¿vale? Aunque lo ideal sería que estuviera en torno al 4%, incluso un poquito debajo. Y ahora mismo el aumento de salario es de 3,9, ¿vale? Esta es la información correcta que vemos aquí. Vamos a seguir la demanda laboral, la demanda de empleo que está aumentando, las personas que dejan su trabajo ha caído bastante, ¿vale? Está un poquito alto, pero ha caído bastante. Y los despidos también están en zona baja, ¿vale? Parece que el mercado laboral está bastante fuerte. Bueno, vamos a seguir un poquito más rápido. Aquí vemos la inflación. La inflación a 50 años es de 3,7%. En octubre era el 2,6% y en noviembre ha subido el 2,7%, ¿vale? Parece que se está controlando. Aquí vemos que la inflación llegó en los años 80 hasta casi un 15%. Hubo una fuerte recesión. En el año, a partir del 2020 hasta el 2022 llegó incluso al 9% en Estados Unidos, una inflación muy alta. En España también llegó al 10, 11, 12%. Y el oficial, porque el real es mucho mayor, todos lo sabemos por la forma en la que se calcula la inflación en España y en muchos países, pero bueno, parece que la inflación con una media de 3,7 en 50 años y ahora con un 2,7% por debajo del 3% parece bastante más saludable, ¿vale? Veremos si la Fed sigue bajando tipos, yo creo que los va a seguir bajando lentamente, a lo mejor 25 puntos básicos, 50 como mucho, pero parece que la inflación está un poquito más controlada. Aquí vemos la inflación por producto, por bienes, energía, alojamiento, casa, alquiler, comida por fuera, digamos, seguros, comida en casa y bienes principales. Aquí vemos que en el 2022 la energía aumentó una barbaridad, también aumentó una barbaridad el alojamiento y ahora está cayendo un poquito el alojamiento, está cayendo un poquito los seguros, bueno, están cayendo todos en general, la comida fuera de casa está cayendo, la comida en casa ha caído bastante, se está controlando muy bien y la energía es la que más ha caído junto con los bienes principales, ¿vale? La energía ha caído, vemos que incluso está en deflación ahora mismo y es lo que está controlando la inflación. Parece que la inflación de momento se está controlando. Aquí vemos un poquito el precio del oil, del petróleo, cómo se disparó en 2008, ¿vale? Después hubo la crisis y se desplomó. Después subió, bajó durante el COVID por la falta de consumo. Después se disparó en 2022 y ahora está también un poquito en caída, ¿vale? Está en un punto neutral, se puede decir que el petróleo no está ni caro, aquí vemos que llegó a $123 el barril, ni barato, aquí vemos que llegó en mínimos a $11 el barril, está en un punto medio a $71 el barril. Esto es lo típico. Las empresas cíclicas hay que invertir cuando el sector está muy mal, que sería el punto del COVID, por ejemplo, a $11 el barril. La narrativa era que las empresas de petróleo iban a tener que cerrar, que se iban a la quiebra, etc. Pero los que compraron aquí empresas de petróleo, es arriesgado, pero así funciona la cíclica, pues se disparó hasta 123 y han podido tener ganancias, ¿vale? Nos sirve este gráfico para ver cómo funcionan las empresas cíclicas. Mejor comprar aquí o comprar aquí en el 2009, en plena crisis, o comprar aquí en plena COVID, comprar en crisis, ¿vale? Cuando la economía va bien y el petróleo va bien y todo va bien, no suelen ser buenos momentos para comprar. Por eso me sorprende que esté comprando Warren Buffett, la empresa Oxy. Yo entiendo que tiene mucho dinero y quiere entrar en el petróleo y se está apoderando de esta empresa. Tiene un alto porcentaje, no sé si ya era más del 40% incluso, no lo recuerdo muy bien ahora mismo. Me sorprende un poquito que lo haga a estos precios, ¿vale? Pero bueno, nosotros como inversores, retailers, yo esperaría a que el petróleo sufriera una fuerte caída por lo que fuera. Aquí vemos el consumo de energía, como era muy alto en los 50. El residencial es el verde, ¿vale? Era el mayor porcentaje de consumo. Comercial celeste y transporte y otros el, digamos, violeta, ¿vale? Industrial el gris, ¿vale? Actualmente el mayor uso de energía es comercial, ¿vale?
y residenciales incluso hasta negativo, está cayendo. Aquí vemos lo que se espera que crezca, el crecimiento, la demanda de electricidad de los data centers, ¿vale? Vemos cómo está creciendo, se espera que en 2025 crezca más, 2026 aún más, y que sea un crecimiento exponencial desde, digamos, el 4 o 5% actual hasta el 12%, 13% de la demanda en Estados Unidos de electricidad por el crecimiento de los data centers, ¿vale? Por eso muchos inversores son optimistas tanto con el sector energía, sobre todo electricidad y energías renovables también, pero sobre todo con los data centers, la inteligencia artificial, empresas que invierten en centros de datos como Google, Facebook o Meta, Microsoft, Amazon, etcétera. Y muchos inversores son muy optimistas. Aquí vemos también el punto o el número de puntos de carga de los vehículos eléctricos, como en 2025 se espera que crezca una barbaridad hasta 380 y en 2030 hasta 920, ¿vale? Aquí te hago un spoiler, un adelanto que la gran mayoría son de Tesla y aquí tiene también una ventaja competitiva importante porque está llenando Estados Unidos y muchos países de supercargadores, son los más rápidos, los más eficientes, es de las pocas empresas que es rentable con este tipo de cargadores y aquí te dejo este puntito de Tesla, ¿vale? Aquí nada, el desarrollo del dólar, cómo había caído, aquí se estaba diciendo que el dólar iba a desaparecer, incluso el año pasado estaban diciendo que el dólar iba a desaparecer, que los BRICS iban a sustituir su moneda, etc., pero de momento son solo narrativas, para mí sin fundamento. El dólar es la moneda más fuerte, creo que van a pasar décadas hasta que deje de hacerlo. Estados Unidos es el país más fiable del mundo, más liberal en economía. Ahora tenemos 4 años más con Trump, que es liberal en economía, aunque algunos están diciendo que no por el tema de los aranceles, pero lo que le pasa a Trump es que es liberal con la economía doméstica, pero muy estricto con la economía de los demás, obviamente, porque Trump dice que Estados Unidos es el país más fuerte económicamente, los demás países se aprovechan de Estados Unidos para crecer en economía, vendiéndoles productos a Estados Unidos y comprándole a Estados Unidos más baratos muchas veces, y Trump quiere cambiar eso, ¿vale? Quiere que los que quieran vender a Estados Unidos también aporten más dinero a Estados Unidos y Estados Unidos se vea beneficiado, ¿vale? Pero yo, en mi opinión, el dólar va a seguir muchos años más siendo la moneda de referencia. Aquí vemos las tarifas de importación de Estados Unidos. Aquí vemos que ya en los años 30 eran muy altas, no es la primera vez que se pone encima de la mesa subir las tarifas, incluso en los años 60, 70 eran mucho más altos que ahora. Y vemos que, aunque bajó en la década del 2010, en los últimos años, a pesar de que era el gobierno demócrata también, pues han subido las tarifas a los países extranjeros, ¿vale? Y esta línea enorme es lo que se espera que aumente Donald Trump, en torno a un 15-20% de tarifas a los demás países. Veremos cómo afectan la economía. Igual si va anunciando tarifas, esto produce caídas en empresas que venden en Estados Unidos o que producen fuera de Estados Unidos, mejor dicho, y podríamos aprovechar algunas caídas con este miedo de las tarifas. Aquí vemos la expectación de los tipos de interés federales, ¿vale? Se espera que 2025 baje de 4, pero ligeramente, un 3,93. 2026 a lo mejor se mantenga en torno a 3 y pico. Que vaya bajando poquito a poco al 3,10, etcétera, ¿vale? Veremos, según estas estimaciones, se va a mantener entre un 3 y un 4 hasta el 2026 y a largo plazo en torno a un 3%, ¿vale? Yo lo dudo mucho, seguramente Trump querrá bajar los tipos al menos al 2,5, 2%. Yo creo que si no lo hace Powell termina, creo que era 2026 su mandato, y si no es ahora, en 2026, Trump pondrá a una persona de su confianza en la Reserva Federal y seguramente lo bajará. Pero veremos si tenemos que esperar hasta el 2026 o se produce antes. De cara a los rates, sería muy interesante que bajaran durante 2025 al menos al 3%, ¿vale? Para aliviar un poquito su deuda, su financiación, para seguir creciendo, etc.
Nada, este es el balance de la Reserva Federal. Vamos a ir un poquito más rápido porque todavía quedan varias diapositivas. Esto es una relación entre los tipos de interés y la inflación. Vale, aquí vemos los nominales, los yield nominales, la inflación y los reales. Los reales es los nominales menos la inflación, ¿vale? 5 menos 3 te da 1,93 aquí, ¿vale? Y aquí lo mismo. Pues nada, según JP Morgan, a 31 de diciembre de 2024, los tipos nominales estarían 4,58%, esperemos que la Fed lo vaya bajando, y la inflación 3,30%, es decir, que la rentabilidad total de tipos de interés nominales menos inflación sería un 1,28%, ¿vale? Veremos en el futuro cómo va evolucionando los tipos de interés y la inflación, ¿vale? Algo muy importante para la evolución de la bolsa. Vamos a seguir un poquito más rápido. Esta es la famosa curva de bonos de Estados Unidos. Se supone que cuando sube la rentabilidad de los bonos baja la bolsa porque tiene menos, digamos que los bonos tienen menos riesgo que la bolsa, y al aumentar su rentabilidad, pues hay más personas que invierten en bonos que en bolsa. Ahora mismo no se está dando el caso, ¿vale? Está aumentando los bonos y a la misma vez aumentando la bolsa, ¿vale? A veces se habla de la curva invertida, etcétera. El resumen es que cuando suben los bonos debería bajar la bolsa, y cuando bajan los bonos, la rentabilidad de los bonos debería subir la bolsa. Pero hace años que hay tanto estímulo monetario desde el 2008 que muchas veces esto no se produce y sube tanto la rentabilidad de los bonos como la bolsa, ¿vale? Pero hay que tener esto en cuenta porque es un riesgo y podría limitar la rentabilidad futura, ¿vale? Aquí nada, vamos a seguir un poquito más rápido. Vamos a seguir los ingresos globales. Aquí vemos que Estados Unidos el 56% en el 89 y 38% en el 2024. Vamos a seguir un poquito. Anual retorno, vamos a seguir. Total retorno, esto nada. Los mercados extranjeros. Venga, vamos a mirar aquí un poquito. Aquí vemos que acciones del vemos que Estados Unidos es el 67% de la capitalización del mercado global de todo el mundo. Aquí vemos que es el porcentaje en pesos del MSCI All Country World Index, ¿vale? Y en dólares, ¿vale? Vemos que Estados Unidos es el 67%, Europa, quitando UK, es apenas el 10%, que me imagino que es Emerging Market, mercados emergentes, es 10%, y Japón un 5%, ¿vale? Aquí vemos que Estados Unidos lleva un liderazgo absoluto en capitalización de las bolsas globales, es la que mejor va, y no me extraña porque la economía es la que va bien, es la más liberal, no tiene tanto socialismo y comunismo ahora mismo que esté dañando las empresas, y es la economía y los mercados que más crecen, ¿vale? Aquí vemos también los ingresos, la exposición de ingresos versus los países listados, porcentaje total de ingresos derivados de países extranjeros. Vale, aquí vemos que los ingresos totales UK derivados de países extranjeros nada menos que el 77%, una cantidad muy alta. Europa un 59%, Japón un 55% y US un 61%, ¿vale? Esto quiere decir que casi el 60% de sus ingresos derivan de mercado interno, ¿vale? Para que te hagas una idea de el poderío de Estados Unidos respecto a Europa o otros países, ¿vale? Aquí nada, vamos a seguir, valoraciones internacionales. Aquí te dice básicamente que el mundo está muy barato y Estados Unidos está muy caro, ¿vale? Aquí vemos el SP500. El SP500 PER a 20 años 15,9 y actual 21. Y el ACWIX, quitando Estados Unidos, vamos, casi el resto del mundo, pues a 20 años es 13 y ahora mismo está 13, ¿vale? Estaría en su media. Esto podría indicar que el resto del mundo está más barato, pero también es por un motivo, y es que Estados Unidos va bien y el resto del mundo va mal, ¿vale? Pero si crees que el resto del mundo va a ir mejor en el futuro, esta valoración es más atractivas o puede recuperarse, puede expandir múltiplos, puede aumentar beneficios, etcétera, por igual podría ser un buen momento para invertir en mercados que no sea Estados Unidos, ¿vale? Aquí vemos los beneficios estimados a nivel global para los próximos 12 meses en dólares. Vemos que US, una vez más, es la que más se espera que crezca en beneficios, con mucha diferencia. Después China, aunque hay una pequeña aquí curva que indica que está bajando
las esperanzas de aumentos de beneficios, pero bueno, es la segunda posición. Japón se espera que aumente, que también hay una ligera curva aquí de declinación, y Europa está en declinación, ¿vale? Desde el 2020 está en subida, pero ahora está aquí en terreno dudoso, ¿vale? Podría seguir subiendo los próximos años también. Pero vemos que Estados Unidos no tiene rival también en el crecimiento de los beneficios. Aquí nada, los tipos de interés ya los hemos visto, la concentración y desarrollo de, del global market, international market, esto ya lo hemos visto, están todos los mercados baratos, digamos, o en su media, menos Estados Unidos. Aquí vemos el porcentaje total de bienes importados en Estados Unidos anual en 2024, ¿vale? Vemos que en el 2004 el mayor era Canadá, segundo zona euro, tercero México y cuarto China. ¿Vale? Pues ahora vemos que el primero, o China, fue el primero durante muchos años, ahora ha caído, ¿vale? Por algún aumento de gastos y demás. Parece que hay un sentimiento anti-China de nuevo en Estados Unidos. Veremos ahora con las tarifas de Trump si esto sigue cayendo. Pero los principales importadores en Estados Unidos son de bienes de México y de Europa, ¿vale? Podrían ser los más perjudicados junto a China de los aranceles de Donald Trump. Por eso no entiendo yo muchas veces que México y Europa ataquen a Donald Trump cuando mucha parte de su economía depende de Estados Unidos, en vez de llevarse bien con él y llegar a acuerdos. Y oye, Trump, ¿por qué no llegamos a este acuerdo y no nos pones aranceles y a cambio tampoco nosotros te ponemos problemas para que hagas tal cosa, para que vendas aquí tal producto, etcétera? Pero no, Europa va fatal, México va fatal y aún así van a la guerra. ¿Por qué? Porque a los políticos les da igual ir fatal, porque como ellos viven bien y la ciudadanía vive mal, pero ellos bien, pues les da igual llevarse mal con Trump, llevan el tema a terrenos políticos. Como Trump no es de izquierda y Europa y México sí, pues atacan a Trump y al final se van a ver perjudicados, ¿vale? Es mi opinión personal. Nada, aquí vemos que la cadena de producción de tecnología global, aquí vemos la producción de semiconductores por localización. El mayor es China con un 21%, el segundo es Surcorea, Corea del Sur con 19%, también Taiwán, Japón, US un 14% y Europa apenas un 9%, es el peor de todos, ¿vale? Europa una vez más a la cola. Aquí vemos que la producción de tierras raras, de minerales raros, China lleva la delantera con mucha diferencia. En litio, Asia-Pacífico lleva la delantera, quitando China, lleva la delantera, China solo un 18 y Asia-Pacífico un 47. Y segundo está Suramérica, ¿vale? En cobre sería Suramérica la mayor productora. En zinc sería Norteamérica quitando Estados Unidos, es decir, básicamente Canadá, la mayor productora. En níquel sería Asia-Pacífico de nuevo, quitando a China. Y en cobalto sería el mayor productor África, ¿vale? Esto es muy interesante de ver por si te interesa invertir en alguna empresa de minas, puedes ver los países mayores productores. Ahora está de moda las tierras raras también. Había una empresa que invertía en tierras raras, creo que se llamaba Monumental Energy o Monumental Mines o algo así. Monumental, sí, creo que se llama. Invierte en tierras raras y tenía una buena posición, una microcap que vi por ahí. Pero bueno, es solo como anécdota. Nada, aquí la volatilidad, aquí la correlación de retornos y el yield, aquí los retornos, fuentes de retorno globales por infraestructura. Aquí dice el cuarto retorno de ingresos y capital. Vale, aquí vemos que los ingresos son en su mayoría de la apreciación del capital más que de los beneficios, ¿vale? Esto quiere decir que sube más el precio que los beneficios, ¿vale? Estas cosas ya más o menos lo hemos visto. Rates y direct real estate. 12 quarter rolling correlation. Vale, el retorno de los rates en Estados Unidos. Aquí vemos real estate en correlación con SP500 y rate correlación direct real estate. Direct, vale, esto es la inversión directa en real estate, es decir, comprar inmuebles directamente, es la línea naranja.
Y REITs es invertir lo que hacemos nosotros, invertir en acciones, Real Estate Investment Trust. Son empresas que invierten en inmobiliario, compran propiedades, edificios, terrenos, etcétera, y los alquilan. Y esta es la línea gris, ¿vale? Y vemos que en este caso, si no entiendo mal el gráfico, el retorno cuando el retorno del rate sube, los retornos de inmobiliario bajan. De hecho, la correlación del Direct Real Estate con el SP500 es negativa y de los rates... Vale, lo único que te está diciendo aquí es que la correlación de invertir en rate con el SP500 es positiva, es mayor, y la correlación de invertir en inmuebles directamente con el SP500 es menor, ¿vale? Es decir, que si quieres diversificar más, mejor invertir en inmuebles directamente que en REITs, porque al final REITs son acciones y va un poquillo en consonancia con la bolsa, ¿vale? Y nada, aquí productos alternativos, retornos por assets, aquí vemos que del 2010 al 2024 las grandes compañías han dado un 14%, por eso la importancia invertir a largo plazo, ¿vale? En 14 años un 14% anual, las small cap un 10%. Vale, aquí vemos de nuevo que las small cap dan menos rendimiento que las large cap en los últimos 14 años. Los rates un 9,4, vale, ligeramente por debajo de las small cap. Los rates han dado un retorno anual inferior a las small cap. Yo entiendo que aquí no está teniendo en cuenta el dividendo, o igual sí, no lo sé. Yo entiendo que no, porque creo que los rates con el dividendo te igualaba al SP500 y a las large cap, ¿vale? Y nada, aquí vemos el cash, nada. Vamos a seguir. Esto nada. La volatilidad y los retornos respecto a la volatilidad. A ver. Nada, vamos a seguir. All time highs. Aquí te dice que el retorno de las empresas o de la inversión cuando inviertes en los máximos de todos los tiempos, ¿vale? Es decir, lo que te está diciendo aquí, por ejemplo, en este gráfico, es que a 3 meses invertir en máximos históricos te da una rentabilidad del 2,4, menos que invertir en cualquier otro día te daría 3. A 3 meses te daría más rentabilidad no invertir en máximos. A 6 meses te daría mayor rentabilidad o la misma rentabilidad, tanto invertir en máximos como si no. A 1 año ya empieza a ganar invertir en máximos. A 2 años sigue ganando invertir en máximos y aquí se va separando la distancia, y a 5 años te da un poquito más de rentabilidad invertir en nuevo máximo de todos los tiempos que invertir en cualquier otro día. Y tú me dirás, oye, ¿y cómo es posible que invertir en máximos dé más rentabilidad? Pues muy sencillo, simplemente porque cuando están máximos hay un sentimiento positivo y posiblemente, o posiblemente no, según las estadísticas, suele seguir subiendo, ¿vale? Entonces, por eso invertir en máximos suele dar mayor rentabilidad, en este caso, en este gráfico, a 5 años, que no invertir en máximos, porque a lo mejor cuando no inviertes en máximos no hay un sentimiento tan positivo y te coge que cae un poquito la bolsa antes de subir, mientras que si inviertes en máximos estás en un sentimiento positivo de mercado y lo más probable es que siga subiendo, ¿vale? Esa es la explicación. Así que no tengas miedo de invertir en máximos, aunque también es verdad que si coges una caída importante con caja, como dije antes, y aprovechas para comprar muy buenas empresas a muy buenos precios, pues te va a dar una rentabilidad mayor. Aquí nada, aquí es un gráfico que te enseña cómo hay que invertir a largo plazo con diversificación y aprovechando la volatilidad, ¿vale? Aquí te dice total retorno del 50 al 2024. Las acciones un 11,6% en 74 años, para que veas que la bolsa a largo plazo te da rentabilidad, los bonos un 5 y un portfolio 60-40, 60-40 es 60 acciones y 40 bonos o renta fija, un 9%, ¿vale? Vemos que 100.000 euros invertidos en 20 años en acciones sería 895.000 dólares, sería multiplicar por casi 9 veces. En bonos sería 276.000 dólares, nada más que multiplicar por 2,7 veces. Y en un portfolio 60-40 en 600.000 dólares, multiplicar por 6 veces. Por eso yo siempre soy mucho más partidario de invertir en acciones que en bonos, ¿vale? Porque a largo plazo da
mayor rentabilidad, aunque se entiende que el bono es menos arriesgado, sobre todo el bono de Estados Unidos, pero bueno, ahí está tu aversión al riesgo. Aquí nada, la dispersión, los ratios, la oportunidad, nada, vamos a seguir, retorno cuando la Fed baja tipos. Aquí vemos retornos cuando la Fed baja tipos, ¿vale? Aquí te pone 1984, 99, 95, 7, todas las veces que ha bajado tipos, como el retorno, hay de todo, ¿vale? A veces es positivo, a veces es negativo, pero en general suele ser positivo, ¿vale? Aunque no siempre. Entonces tampoco volvámonos locos con el tema de la bajada de tipos. Hay que invertir bien en buenas empresas y tampoco volvernos locos con eso. Aquí vemos el retorno a 10 años después de empezar la Fed a cortar tipos, a reducir los tipos, ¿vale? Y vemos que en general aquí el 2024 empezó, aunque está cayendo un poquito la bolsa, ¿vale? En general, a largo plazo suele ir bien, ¿vale? Porque la bolsa siempre suele ir bien, en realidad, baje los tipos o sube a los tipos. Aquí vemos la confianza del consumidor sobre la afiliación política. Aquí le preguntan qué porcentaje de republicanos y demócratas creen que las condiciones económicas de Estados Unidos son excelentes o buenas. Aquí vemos que el 41% de los demócratas creen esto, que la situación económica es excelente o buena, y solo el 10% de los republicanos son los que creen que la situación económica es excelente o buena. Esto es normal porque gobiernan los demócratas y no te van a decir que piensan que es mala cuando están ellos, y los republicanos no están gobernando ellos, y como no son ellos los que gobiernan, no te van a decir que la situación es buena, ¿vale? Y nada, hasta aquí la guía de JP Morgan, espero que te haya interesado. Las conclusiones a las que yo llego es que hay sentimientos mixtos, hay sentimientos que te pueden indicar que la bolsa está muy cara, como el PER medio o el PER Schiller, como acabamos de ver en los gráficos, pero sin embargo, después vemos que no hay tantas empresas, no rentables como había en el 2000 o en el 2008, ¿vale? Eso ya te hace pensar si en realidad estamos en una mejor situación que el 2008 y el 2000. Después se espera un crecimiento mayor de beneficios que en el 2000 y en el 2008, ¿vale? Se espera que sigan invirtiendo mucho más en CAPEX que en 2000 y en 2008. Hay sentimientos mixtos, algunos sentimientos que indican que la economía no está para tirar cohetes y que los mercados están caros, y otros datos que indican que la economía realmente está fuerte, como el mercado laboral, y que las bolsas están fuertes por la esperada aumento de beneficios en los próximos meses en 2025, ¿vale? También hay otros datos malos, como digo, como la confianza de los consumidores. Está cayendo el consumo, las empresas de consumo están sufriendo bastante, está cayendo el ahorro, está subiendo un poquito la morosidad, aunque todavía no a niveles de 2008 o 2000. En China también afecta mucho a empresas de consumo como Starbucks, empresas que venden allí, o las de lujo, como Louis Vuitton, que ha caído últimamente bastante. Veremos cómo afecta a SML, si China sigue mal, si Trump le pone impedimentos. Hay muchas incertidumbres, pero como digo siempre, gestionar el riesgo, para mí hay que estar siempre invertido, pero hay que gestionar el riesgo, hay que guardar un poquito de caja, hay que invertir con cabeza, hacer tus propios análisis, tus fundamentales. Está bien que inviertas en algunas empresas growth, sobre todo cuando hemos visto que desde el 2010 hasta el 2024 las empresas growth son las que más rentabilidad dan, pero tampoco hay que echar toda la carne en el asador, porque si hay una corrección son las que más caen. Yo diversificaría a empresas más estables, algo de dividendos que te generen una renta. A mí me encanta recibir dividendos, y uno de mis objetivos a largo plazo es aumentar y aumentar y aumentar y aumentar mis rentas de dividendos. Y bueno, esto es un poquito la conclusión, un poquito lo que yo os diría que opino.
Déjame en comentarios qué opinas, si te ha gustado esta guía de los mercados de JP Morgan, si me ha gustado mi explicación de los gráficos, si crees que viendo estos datos podría venir una corrección en bolsa o una recesión económica o no, o ahora eres más optimista. Déjame lo que quieras en comentarios. Muchas gracias, un saludo y nos vemos.